Hi there, how are you today? I hope that you're safe and you're at home. We're gonna start with the last video for this semester, and this is going to be everything. We're going to have been working in these pages, that is going to be page 148, 149, and page 150. And that's gonna be everything for this semester. So, we're going to make 3 different activities. The first activity is going to be vocabulary. This vocabulary is going to be related with the reading. And after the reading, we are going to check out these definitions according to the reading, of course. Then we are going to check the grammar. About the grammar is going to be the topic first conditional. With the first conditional is going to be this activity and this other activity. Finally, we're going to finish with this listening activity, and that's going to be everything. So, we're going to start, and to start, we're going to do this part. Manage your money is going to be the topic. And first of all, I have to tell you that manage your money, and obviously the entire text va a estar tratando sobre el mismo tema, cómo manejar tu dinero. Aquí tenemos la palabra más importante, que es student loan. Un student loan es un préstamo estudiantil, casi como una beca. Te permite tener una buena educación en alguna universidad, etcétera, etcétera. Para los chicos que tienen su libro, página 148. Para los chicos que no lo tengan, mándenme mensaje y les mando la fotografía del texto, que se ve mucho mejor que acá. So we're gonna start, and first we have congratulations. You have received your first student loan. How are you going to spend it? Are you going to go out and buy that new cell phone or those cool sneakers? Well, don't. Before you spend a penny, you have to make a budget. Budget is going to be the first word. Aquí vamos a sacar 8 diferentes palabras, y budget is going to be the first one. And then we have and plan your spending. First, write down your income. Income is the second. How much money you receive. Then calculate your expenses. Rent, transportation, food. If your expenses are lower than your income, you are on the right track. Now, you know how much money you have to left to spend each month, but don't overspend or you will have to borrow money. Borrowing money from the bank is expensive. Interest rates are high. You could check to see if a friend or family member can't lend you the money. You also have to think about the long term. How are you going to pay for that spring break at the beach or for your family present? You will have to save some money every month so that new cell phone can wait. Manage your money, and maybe you will be able to take that spring break at the beach in Mexico. Nos vamos de manera rápida con la traducción. And it says, felicidades. Usted ha recibido su primer préstamo estudiantil. ¿Cómo lo vas a gastar? ¿Vas a ir a comprarte ese teléfono nuevo o esos tenis geniales? Bien, no lo hagas. Antes de que comiences a gastar un centavo, tú tienes que hacer un budget. Budget is going to be the first. Ahorita les comienzo a decir el significado. Y planear tus gastos. Primero, escribe tus income. Income es la segunda palabra. ¿Cuánto dinero tú recibes? Calcula después tus expenses, renta, transporte, comida. Si tus expenses son más bajas que tus income, entonces estás en el camino correcto. Ahora, ¿sabes cuánto dinero tú tienes que gastar cada mes? Pero no overspend, or you will have to borrow. O tú tendrás que borrow. Borrow es pedir un préstamo. En este caso, de dinero. Los préstamos del banco son caros, las interest rates son altas, y tú podrías checar si alguien de tus amigos o familia podría prestarte algo de dinero. También tienes que pensar acerca de los largos plazos o planes a largo plazo. ¿Cómo vas a pagar por ese spring break en la playa? Este movimiento de spring break que los americanos aman, sobre todo venir a México, a las playas, y comprarle a tu familia regalos. Tú tendrás que save, significa ahorrar, algo de dinero cada mes, así que ese teléfono nuevo puede esperar.
manejar tu dinero y tal vez tú serás capaz de tomar ese spring break en la playa en México. So, the 8 different words are here. First we have budget. Budget means presupuesto. Then we have income. Income, ingresos. Expenses, gastos. Overspend es sobregastar, desperdiciar, malgastar. Borrow, prestar, cuando yo quiero que tú me prestes algo. Interest rates, las tasas de intereses. Lend, prestar. Diferencia entonces entre borrow y lend. Borrow es puedo yo tomar tu teléfono, y cuando alguien lend es alguien más que me presta a mí algo. Y save, ahorrar. So, what you have to do, you have to put these 8 different parts into this one. So we have number 1 that it says the amount of money you spend, la cantidad de dinero que tú gastas. Preguntarle a alguien para prestarte a ti dinero, la cantidad de dinero que tú recibes, gastar mucho dinero, un plan de gastos, darle a alguien dinero, poner dinero en el banco para el futuro, el porcentaje o los cargos de un préstamo de dinero. Una vez que terminamos con esto, entonces nos vamos a real conditional or first conditional. We are having here, if I buy a new TV, I will not have enough money to pay the rent. If they borrow some money, they will be able to put a new house. To explain this, we are going to move on into this part. We are going to check there are these 2 different sentences. And I'm going to explain you the structure and everything about it. First of all, we have first conditional. We have 2 sentences. If I do my activities, I will pass the English subject. And then we have, if I buy a new TV, I will not have enough money. ¿Qué es lo que ocurre en el primer condicional? Obviamente son oraciones condicionales que tienen, obviamente, la condición y siempre debe de ir acompañado de su resultado. Este es uno de los temas que comienzan a ser un poco más avanzados en el área de inglés y se dividen en las siguientes partes. Tenemos primero que siempre el condicional, siempre. En inglés hay 4 diferentes condicionales. Este de aquí que estamos viendo solamente es el primero. Pero los 4 condicionales siempre van a estar sujetos con la misma palabra, que es if. If, como lo puse de este lado, significa sí. Tengan mucho cuidado. Afortunadamente existe la misma diferencia en español. Es decir, hay un sí, que este sí es el que llamamos condicional. Es decir, si yo hago esto, tú harás esto. Es una condición. Y tenemos el sí de afirmación. En español se diferencia porque nuestro sí condicional lleva un punto normal y nuestro sí de afirmación siempre deberá de ir acentuado. En inglés esta diferencia es un poco más marcada, porque si yo estoy diciendo sí condicional, siempre va a ser if. Si yo estoy diciendo sí de afirmación, siempre va a ser yes. Una vez que ya tenemos claro esto, entonces tenemos if I do my activities. La coma siempre va a ser necesaria. I will pass my English subject. La estructura siempre es exactamente lo mismo. Tenemos, y otra vez, lo mismo. Vamos a dividir lo de esta manera. Tenemos que todas mis oraciones van a llevar if. Inmediatamente después va a necesitar un sujeto. Inmediatamente después va a necesitar un verbo y mi complemento. Lo va a separar una coma. Y en el resultado, de nuevo, yo tengo que poner mi sujeto. Aquí ya no es necesario poner este if. Y después de mi sujeto tengo que poner siempre la palabra will, que es para futuro. Tengo que utilizar entonces un verbo y un complemento. Nos queda de la siguiente manera. Si yo hago mis actividades, coma, yo pasaré mi materia de inglés. Si ya quedó un poco más claro, entonces me voy con la segunda oración. De nuevo tenemos el mismo elemento, que es la partícula if, después mi sujeto, después mi verbo y mi complemento. Dividido por una coma, para obtener mi resultado, tengo mi sujeto, partícula will. Aquí lo único que puse fue un not, si quiero ponerlo en negativo. Continúo entonces con mi verbo y mi complemento. Y ya está. Todas las oraciones siempre van a tener exactamente lo mismo. Una vez quedado claro esto, we are going to move on into these activities.
on activity letter A, what you have to do, dice match the if clauses to the correct result clauses. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 different sentences y dense cuenta como todas seguirán con lo mismo. Tenemos if, mi sujeto, mi verbo, mi complemento. If, sujeto, verbo, complemento. If, sujeto, verbo, complemento. Con todas es lo mismo. Aquí lo único que debemos de checar es entonces quién va con quién. If you borrow money from the bank, si tú pides dinero del banco, ¿cuál va a ser el resultado? She won't return the money. You won't have enough money to pay the rent. We will have enough money to go to the theater. The interest rates will be high. You will be enough money to buy a new computer. En este caso, si tú pides un préstamo del banco, justo como nos lo decía de esta parte, decía que los interest rates serán altos. Y otra vez, tenemos aquí que todo esto de interest rates es mi sujeto. Tenemos la partícula will, tenemos nuestro verbo y tenemos este pequeño complemento. So the right answer for number 1 is going to be letter D. Y después tenemos unscramble the words to write conditional sentence. Don't forget the punctuation. Y otra vez, lo único que tenemos aquí son las palabras perdidas y nosotros, en base a esta explicación y a la que les puse de este lado, lo que tendrán que hacer es ponerlas en orden. Tenemos ya la primera que está hecha. Siempre váyanse directo a la misma cosa. Vamos a tener entonces que va a haber 2 sujetos, que va a haber 2 verbos, que va a haber 2 complementos, pero solamente va a haber un if. Y tenemos bigger car, some money, we borrow, if, we can buy. Tenemos complemento número 1, complemento número 2, verbo junto con el sujeto, sujeto también junto con el verbo. Y solo tenemos un if. Tenemos if we borrow some money, coma, we can buy a bigger car. Sentence number 2, a new job, more money, I will have, I get, if. Ya sabemos con qué empezamos. Tenemos que esta parte de aquí y esta parte de acá son mis 2 verbos. La única diferencia que hay entre la oración número 1 y número 2 es que esta tiene will, por lo tanto no puede ir en el primer término, sino tendrá que ir de este lado separado por una coma. Lo hacemos de una vez rápido para que no haya mayores dudas. Entonces siempre tengo que comenzar con if, después un verbo. If I get, ya tengo if, sujeto, verbo, me falta mi complemento. If I get a new job or more money. Si yo tengo más dinero, tendré trabajo, o si yo tengo un nuevo trabajo, tendré dinero. Por cuestiones de lógica, entonces, coma, y otra vez, I will have more money. Y ya está. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Finally, in the page 150, solamente se trata de escuchar el audio, básicamente, y contestar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 different questions. Tengan mucho cuidado. Mencionará los 3 lugares. ¿De qué va a depender la respuesta correcta? Obviamente de lo que me esté preguntando. The travel agent is in. El agente de viajes está en Londres, París, Nueva York. Menciona los 3. Solo tengan un poco de precaución al momento de seleccionar la respuesta. Listen again and answer the question. In this first time what the woman has visited England, why doesn't she want to take a plane? Why doesn't she want to rent a car? How long does it take to go from Paris to London by train? Y how much does the train ticket cost? Son 2 personas, una chica que tiene problemas para hacer su viaje, puesto que no está muy segura sobre los lugares ni cómo ir, etcétera, etcétera, y pregunta información con el travel agent. And that's going to be everything. If you have any question, please send me messages. Y pues tan pronto como pueda, que creo que es pronto, siempre ha sido pronto, se los voy a responder. Have a nice day. Goodbye.